interesante, ya usted la va a escuchar. Y esto responde un poco a un anhelo que yo he tenido, que ustedes lo conocen muy especialmente Luis Lozano, y es que yo he querido hacer la trayectoria mega versión penal, porque yo veo dos cosas muy aspiracionales en la ciudad que representan un detonante para los gremios o para las entidades que lo hacen. Yo veo un tema muy aspiracional en Manizales Más, donde la gente quiere como entrar allá, hacer parte de un club, ¿cierto? Donde ellos se les hace como una especie de aceleración empresarial. Y siento que trayectoria mega, en el caso de las cámaras de comercio, entre las cuales estamos por las Manizales y Manizales por Caldas, también hace significado un posicionamiento en términos reputacionales. Para nadie es un secreto que las cámaras de comercio, la que incluida, vienen sufriendo unos temas reputacionales muy bravos. Antes se veía eso para qué, eso no sirve. Y con esta trayectoria mega, estos son todas las globas y los aplausos y las reconocimientos a las cámaras de comercio. Pero creo que hay que entender que eso no es un tema de la Cámara de Comercio, es un tema que se inventaron en Confecámaras, que se los mandaron a las cámaras de comercio y unas lo han aplicado con más éxitos que otras. Entonces, la Cámara de Comercio de Bogotá sí que lo ha hecho con un tremendo éxito. Y el otro caso que conozco muy exitoso, no sé si será igual de bien, pero creo que sí, es la de Manizales, que son 18 municipios de los que tienen jurisdicción, 18 y 16. Entonces, ¿qué pasa? Yo he venido buscando, a ustedes les consta muy especialmente a mí, porque hemos votado por bien con la Universidad Nacional, con el uno, con el otro, tratando de encontrar esa trayectoria mega, ese diferencial, ese programa formativo o ese ciclo formativo donde le podamos cumplir una promesa de venta de una transformación, donde uno entre de una manera y salga de otra, una cosa casi como el viaje del héroe, como me gusta leer a Campbell, y esa transformación, ¿no? Esa transmutación del empresario que llega sabiendo unas cosas, pero sale sintiendo y pensando y otras muy distintas. Yo le escuché el cuento de él, creo que esto tiene todas las condiciones para verse en nuestro medio. Es más, si esto funciona, yo quisiera que esto fuera una unidad muy importante en Narco de aquí en adelante. Que hoy la Cámara de Comercio en términos de mega, muy buena parte de su actuar, más allá de las responsabilidades de ley, son alrededor de la trayectoria mega. Y yo creo que Fernando puede hacer algo muy similar, ¿cierto? Y ojalá se nos va bien, que eso pues, pueda ser para otras seccionales. Pero nos hemos vuelto como unos referentes en ese tipo de buenas prácticas. Hecha esta introducción, doctor, ya le doy la palabra porque además le pedí a Adrián que lo que me mostró lo aterrizara y lo viera más penal. O sea, ya no es un abstracto, sino que es una propuesta un poco más ajustada a las realidades de la sexualidad. Entonces, esto, por supuesto, hay que entender que es una primera propuesta. Esto está pues para que quitémosle, pongámosle y negociemos, porque además también, y por eso termino para la palabra de Adrián, la idea es que esto sea un negocio para Adrián, pero para nosotros. Listo. Bien, cuidado. Pues primero, feliz año, espero que estén muy bien, que hayan pasado muy bueno en ferias. Como decía Juan José, nosotros tenemos la oportunidad de conocernos desde el 2007, algo así. Yo todavía tenía pelo. ¿Sí? Y Juan José estaba en ese entonces en Fundadores o en el instituto. ¿Qué año? 2007. No, estaba en Ecoteco. Ah, estabas en Ecoteco. O sea, hace ya algunos días. Una de las cosas que por oportunidad de vida en mi caso he tenido es de trabajar desde el tema de promoción de artistas hasta el tema de producción de tecnología, ¿cierto? En ese escenario, entonces, nosotros desde el año 2014 trabajamos algo que se llama el Club de Aceleración Empresarial, ¿cierto? En el Club de Aceleración Empresarial nosotros utilizamos diferentes herramientas, metodologías, entre ellas esta, ¿cierto? Que se llama Creimus, ¿sí? Que es una, ahorita la abrimos, que es una herramienta básicamente para la generación de ideas, desarrollo y consolidación de empresas y de proyectos, ¿cierto?
Básicamente está enfocada en 7 tópicos. Lo que tiene que ver con un tema de visión estratégica, lo que tiene que ver con todos los procesos organizacionales, mercadeo, producción, finanzas y demás, lo que tiene que ver con la parte de productos de calidad, porque lastimosamente nosotros en las organizaciones tenemos muchísimos productos que no son rentables, ¿cierto? El tema del personal idóneo, y es que lastimosamente en muchas organizaciones el personal con el que arrancamos a crecer funciona muy bien hasta cierto nivel, pero para que la empresa avance a otro nivel, ese personal debe avanzar también de la misma manera. El tema del desarrollo integral, y es que hay algo que se llama la ley del tope, y es que todas las organizaciones crecen hasta donde crece su líder. Si el líder se queda estancado, pues también la organización. El tema de los sistemas de comunicación, y es que todo lo que nosotros planteamos estratégicamente a nivel directivo tiene que desagregarse en toda la organización, pero también debemos comunicarlo efectivamente a los diferentes grupos de interés. Y el tema de las tecnologías, que lastimosamente cuando nosotros pensamos en crecimiento, pensamos en que debemos hacer un tema de transformación digital muy rápido o muy intensivo, pero eso solamente es susceptible cuando hay modelos o cuando hay sistemas que están funcionando, digamos que de una forma muy efectiva, ¿sí? En ese contexto, entonces, lo que nosotros planteamos, como dijo Juan José, ya no es Club de Aceleración Empresarial, sino Club Penalco de Aceleración Empresarial, ¿cierto? Y está orientado básicamente a 3 momentos, ¿sí? Un primer momento que es ayudarle a las empresas que están como en una etapa más joven, ¿cierto?, a que puedan fortalecerse y crecer, entendiendo dónde están las organizaciones y cuáles son las actividades de alta rentabilidad que les permiten crecer. Si uno le pregunta a las empresas cuáles son las actividades de alta rentabilidad o las actividades prioritarias que tienen que ejecutar, la mayoría de los empresarios dudan de qué es lo más importante a lo que ellos le tienen que dedicar su tiempo. El segundo elemento son fases de consolidación. El segundo... ¿Cómo? No, usted sabe que con estos cambios de clima entonces se empieza a afectar, ¿cierto? La segunda fase tiene que ver con los temas de consolidación, ¿cierto? Y la fase de consolidación tiene que, o está orientada precisamente a entender, venga, cómo trabajamos nosotros, ¿cierto? Hay muchas situaciones, ¿cierto? No sé si a Juan José le pasó cuando llegó a Fenalco. ¿Luzma? Luz Gladys. Los Gladys. Ya. Yo ahorita entendí. Dale, disculpa. Los Gladys. Entonces, digamos que muchas veces dentro de las organizaciones nosotros tenemos cierto tipo de hábitos o comportamientos que no son los más efectivos, ¿cierto? Las fases de consolidación lo que busca es identificar, venga, qué es susceptible de optimizar, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer mejor? Y también está orientado a los procesos de maximizar, ¿cierto? Con los recursos que tenemos, ¿cómo podemos obtener mayores beneficios? Y el tercer elemento está orientado a la fase de plataformización. Cuando nosotros vemos modelos, no sé, como Facebook, o como Uber, o como Airbnb, o como Amazon, o como este tipo de plataformas, uno dice, oiga, increíble lo que han hecho esas empresas, ¿cierto? Y poder ver que en estos momentos la economía del mundo la mueven básicamente 5 empresas: Facebook, Amazon, Google, Microsoft, y podríamos dejar ahí como una quinta, como para poder identificar de pronto qué sector es el que nos gustaría incluir, pero básicamente esas plataformas lo que están buscando siempre es cómo agregamos más valor y se lo agregamos a más personas. Entonces, en esos modelos de plataformización hay modelos muy interesantes como los temas de los modelos de franquicia o los temas de economía colaborativa, ¿cierto? En donde hay una tecnología que permite unir quién tiene la necesidad, pero también permite unir quién puede proveer la solución de una forma más efectiva. En esos 3 escenarios, entonces básicamente lo que nosotros vemos en el Club de Aceleración Empresarial... No te preocupes. Sí. Nosotros pensamos que era el tema del clima. No. Que a la rumba. No, es que estaba comiendo amor y como que se me fue. Sí, ¿estás disfónica también? Sí. Sí. Esa sí fue por la rumba. Bueno. Entonces, en esos temas de
identificar cómo podemos articularnos, pues nosotros vemos que FENALCO tiene básicamente cierto tipo de características. La primera es que es una institución de credibilidad, ¿cierto? Que por su capacidad puede empezar a generar procesos de articulación entre los empresarios, pero también eso puede generar la posibilidad de acceder a recursos de cofinanciación, ¿cierto? El segundo elemento es que tiene empresarios, ¿cierto?, que tienen unos niveles de expertise en sus sectores, pero hay empresarios que están en sectores que tienen un potencial de crecimiento muy interesante. El tercer elemento es que nosotros tenemos ciertos conocimientos en temas de estrategia, innovación, consolidación empresarial, y hay una serie de aliados tecnológicos que, de acuerdo al tipo de proyecto, a las condiciones, a las características, incluso a la escalabilidad que estemos buscando, entonces se podrían articular. En ese escenario, entonces, yo estoy mirando un poquito cuáles son como los actividades económicas en las cuales en estos momentos FENALCO tiene, pues, tiene presencia. Y también estuve mirando un poquito las estadísticas que presentó el último informe de la gobernación, ¿cierto? Nosotros tenemos una deuda muy interesante con las mujeres, ¿cierto? El año en el que mayor nivel de empleabilidad se ha generado es en el 2019, con 2018, con un 39.9% de las mujeres que están en una situación o en una posibilidad laboral. No, es como el mayor porcentaje. Del resto, la mayoría de las personas pues no han estado trabajando, ¿cierto? Y en el caso de los hombres, el pico de mayor empleabilidad se dio en el 2015, ¿cierto? Pero también cuando miramos los sectores económicos que más aportan al tema de la empleabilidad, el comercio es el que más aporta. Pero ustedes no solamente están en estos momentos vinculando empresas que están en el sector comercio, sino que también están vinculando actores de otras partes del ecosistema, y eso podría ser muy interesante para generar un impacto real, no solamente en la generación de riqueza de los empresarios, sino también afectar pues el ecosistema de empleabilidad de la región. En ese sentido, entonces, la herramienta que utilicé para mirar algunas cosas es un tema de un navegador para identificar como los elementos básicos de un proceso de plataformización, en donde está en la partecita de arriba, ¿cierto?, en la cola larga, cada vez los clientes están buscando servicios más personalizados. Cada vez los clientes quieren que los servicios respondan más a sus necesidades más íntimas, personales y como más singulares, ¿cierto? Entonces, de pronto, mientras a Luz Gladys le gusta, no sé, la comida X, ¿cierto? A Juan le gusta la comida Y. ¿Y tu nombre nuevamente es? Lina. Y a Lina le gusta la comida Z, pero a los tres les gusta la comida, ¿cierto? Entonces cada uno quisiera que pudiera encontrar en sus gustos personales una respuesta muchísimo más acertada. Lo segundo es que tenemos entidades como por ejemplo como FENALCO, ¿cierto?, que se vuelven unos agremiadores, que se vuelven unos articuladores, que se vuelven unos agregadores en donde se les puede empezar a desarrollar cierto tipo de capacidades y de competencias a las empresas. Y por último tenemos los temas de infraestructura, que es donde está la tecnología. La tecnología cada vez es un commodity. Cada vez más es más fácil acceder a cierto tipo de tecnologías que antes eran súper costosas, pero ahora ya no lo son tanto. Lo que pasa es que el problema ahorita es cómo las utilizamos, porque somos malditos pues como utilizando cierto tipo de herramientas o de tecnologías. En ese contexto, entonces, en el tema de los empresarios y de los sectores, ellos tienen intereses y problemáticas muy particulares, a las cuales les gustaría que nosotros como gremio les pudiéramos dar una respuesta muy acertada a quienes tienen un problema para crecer, o a quienes tienen un problema para consolidarse, o a quienes tienen un problema para comercializar, o a quienes tienen un problema de selección de personal, ¿cierto? Para eso necesitamos mentores y asesores que vean a las organizaciones como un ecosistema, que vean a las organizaciones como un todo. Lastimosamente, la mayoría de nuestros asesores ven a las empresas como, no, es que yo solamente sé de mercadeo, a mí no me interesan las otras áreas. Pero no entendemos que todas las áreas funcionan como un engranaje. Si yo muevo lo que sucede en el área comercial, eso va a afectar lo que sucede en producción y lo que sucede pues en cada una de las áreas. Está el tema de las tecnologías, y es que podemos utilizar las tecnologías para poder ser más eficientes o más efectivos, y por ende, pues también hay algunos momentos en los cuales necesitamos o inversionistas o fuentes de financiación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no siempre los empresarios tienen todos los recursos, o
pasar al siguiente nivel requiere inversiones en infraestructura que los empresarios no se pueden dar el lujo, pero por tener una perspectiva de crecimiento sí pueden conseguir quien tenga el dinero para poder avanzar en ese proceso. La idea es que sea siempre una serie de recursos inteligentes que les permitan pues como crecer a las organizaciones. En ese contexto, entonces, en el tema de plataformización, hay 7 principios de plataformización. Analizando, yo identifico 4 que podrían ser de interés para FENALCO. El primero es reconocer el potencial que está creciendo en los bordes. Cada vez hay cierto tipo de actividades que son más singulares que están buscando los empresarios en los cuales se les apoye, ¿cierto? No necesariamente siempre tenemos la competencia o la formación para poder acompañarlos en eso, entonces es interesante como empezar a notarlo. Lo segundo, diseñar para la desobediencia, ¿cierto? FENALCO por naturaleza ha venido desarrollando cierto tipo de actividades orientadas a los procesos de agremiación, de representatividad. Pero cada vez más observamos que las empresas se unen al gremio que les aporta valor y que les ayuda a obtener resultados en lo que para ellos es fundamental. En ocasiones decimos, no, pero es que eso es función de las universidades, ¿cierto? O eso es función de las cámaras de comercio. Y pues la invitación ahí es que nos salgamos un poquito del parámetro de qué es para qué y que nosotros empecemos a identificar dónde poder enmarcarnos. El tercer elemento es diseñar para la interconexión. Cómo lo que hacemos permite que los empresarios no solamente tengan una mirada Manizales o Caldas, sino que puedan empezar a tener miradas un poquito más holísticas. Y el último elemento es el aprendizaje en entornos VUCA, ¿cierto? Cada vez todo es más volátil, más incierto, más cambiante, entonces ¿cómo les ayudamos a que aprendan a ver? El segundo elemento es que hay algo que se llaman juegos de plataforma y hay 4 juegos en los cuales yo creo FENALCO podría entrar. El primero es traer de vuelta la personalización de las experiencias para los clientes, ¿cierto? O sea, cada vez es más importante que el cliente se sienta atendido como alguien único y valioso para la organización. El segundo, traer los productos a la cima, los productores a la cima de la cadena de valor. Nosotros tenemos muchas empresas buenas que hacen cosas súper interesantes, pero que son muy poco conocidas. El tercer elemento son procesos de negocio complejos, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar cierto tipo de tecnologías que permitan hacer más eficientes los procesos de interacción entre ellos y solamente pagar por consumo, no necesariamente tener que pagar pues, por el desarrollo de cierto tipo de tecnologías que son súper onerosas. Y el último es facilitar el apalancamiento en temas de identidad, reputación y confianza. Y es que la identidad, la reputación y la confianza se están volviendo en un nuevo activo, ¿cierto? En donde las empresas que pueden comunicar fácilmente, que son confiables, que tienen productos de buena calidad, venden mucho más fácil que las empresas que gastan más plata en marketing, ¿cierto? Diciendo, no, es que mi producto es excelente. Pero cuando tenemos clientes hablando de nosotros, hablando de la experiencia que tuvieron con nosotros y la calidad de nuestros servicios, pues es muchísimo más efectivo. Por último, están los patrones de plataformización. Entonces, ¿cómo reducir las barreras de entrada al mercado? ¿Cierto? ¿Cómo ayudarle a los empresarios a que puedan acceder a ese tipo de tecnologías de una forma más efectiva? ¿Cómo pensar sin límites? ¿Cierto? Y ahí también de pronto es una invitación a que pensemos de qué manera, como decía ahorita Juan José, podemos diseñar un modelo en el cual FENALCO trascienda las fronteras geográficas de Caldas y lo que se desarrolle sea un modelo que se pueda utilizar y se pueda aplicar en otras regiones, pero también generándole beneficios pues a FENALCO. El tema de permitir que los mejores emerjan, ¿cierto? O sea, cómo apoyar cada vez a los que tienen más potencialidad de crecimiento y a los que están haciendo bien las cosas. El tema de agregar infraestructura compartida, ¿cierto? En donde yo pueda utilizar cierto tipo de tecnologías, plataformas, herramientas, conocimientos que puedan ser de beneficio pues, para muchas más personas. Y por último, el generar efectos de red, ¿cierto? En donde empresarios, así como ustedes están en estos momentos en diferentes sectores de la economía, que esos empresarios puedan trabajar de una forma más articulada en beneficio de ellos, sin dejar de ser competencia, quizá pensarán algunos, pero entrando en un concepto que se llama la competencia, en donde hay cierto tipo de cosas que hacemos de una forma unida para poder llegar a mejores resultados, pero hay otras cosas que las seguimos haciendo de forma individual. En ese contexto, entonces, nosotros planteamos básicamente 4 objetivos de acuerdo a la conversación que tuvimos con Juan José y pues parte de las cosas a mejorar o a optimizar si de pronto no entendí bien.
Uno de los primeros objetivos es cómo incrementamos la cantidad de suscriptores que tiene FENAL, ¿cierto? Porque Juan José ¿cómo, perdón? De afiliados. Si ahorita tenemos 320, ¿cierto? ¿Cómo alcanzar a que al final del año sean 400 o más? Pero esa cantidad que fuera a ser el club de aceleración. Claro, todo lo estoy acá planteando es como el club FENALCO, ¿cierto? Es como el club FENALCO, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo objetivo desde FENALCO, cierto? ¿Cómo impactamos positivamente los resultados del tejido empresarial, cierto? ¿Cómo les ayudamos a que crezcan o a que se consoliden? Y eso se vea reflejado en sus estados de resultados. El tercero, ¿cómo los apoyamos a que ellos creen modelos de negocio, cierto? Que puedan agregar, capturar y entregar valor de una forma más sencilla, rápida y económica, ¿cierto? ¿Cómo les ayudamos a que quienes tienen modelos de negocio muy interesantes, bueno, usted cómo puede seguir creciendo para poder apalancarse y poder llegar a otras latitudes? Y por último, pues, que eso impacte en la visibilidad del gremio, pero en una visibilidad porque es cada vez más relevante y su impacto es más efectivo en el ecosistema. No porque salen todas las fotos ni nada de eso, sino porque efectivamente pues, contribuye con las empresas. Entonces, para eso básicamente nosotros lo que planteamos es trabajar en la meta, ¿cierto? Y la meta es básicamente un acróstico que tiene que ver trabajar en la mentalidad de los empresarios, ayudarles a estructurar estrategias efectivas, trabajar con técnicas y herramientas que sean pródigas y por último que todo lo que se les esté planteando los lleven a la acción, ¿cierto? En ese contexto, básicamente, lo que nosotros planteamos son 6 etapas, ¿cierto? Para poder mejorar los procesos de agremiación, mejorar las organizaciones y cada vez aprovechar más las oportunidades. Y pasa primero por un tema de sensibilizar y educar. El empresario no va a participar o no se va a vincular con actividades en las cuales no vea o no identifique de qué manera le pueden ser de utilidad. Hay 3 etapas posteriores en las cuales pueden ubicarse las empresas. Hay empresas que pueden estar en la fase de crecer o fortalecerse, hay empresas que pueden estar en la fase de estandarizar y consolidar, o hay empresas que pueden estar en la fase de plataformización, ¿cierto? ¿De qué va a depender eso? Va a depender del nivel de madurez de cada una de las organizaciones. Para poder posteriormente pasar a una fase de escalar, operar y salir. Porque lastimosamente la mayoría de nuestros empresarios se enamoran de sus empresas y piensan que van a estar ahí sécula, ¿cierto? Y nunca piensan en invertir en otro tipo de proyectos, en tener otro tipo de negocios o en generar un tema de libertad financiera, ¿cierto? Entonces también está orientado a que en algún momento ellos piensen de qué manera ellos mismos van a garantizar su pensión y no van a depender pues de lo que les llegue del Estado. Pero para todo eso siempre va a ser necesario unos procesos de financiación, cofinanciación, para poder ejecutar pues cada una de las etapas. Esto sin duda tiene que ser un proceso planeado, estructurado e intencionado para poder avanzar en él. Para eso entonces nosotros planteamos un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Que va básicamente en 3 momentos. Un momento donde las personas se unan al gremio, ¿cierto? Un segundo momento en donde las personas y las empresas crezcan estando dentro del gremio y un tercer momento en donde las empresas, por pertenecer al gremio, identifiquen nuevas oportunidades que les permitan crecer. Entonces, en ese proceso de incrementar los afiliados, básicamente, pues hay que diseñar una estrategia, una serie de herramientas, un equipo de trabajo y una serie de contenidos que permitan poder promover las actividades, ¿cierto? Para una primera fase que es aprender y sensibilizar, ¿cierto? En donde en esa fase de aprender y sensibilizar, pues hay que promover contenidos relevantes y en escenarios relevantes, ¿cierto? Porque muchas veces utilizamos el mismo sistema o la misma información promovida por los mismos canales, pero quien quiere crecer requiere una información diferente de quien quiere consolidarse y requiere una información diferente de quien quiere llegar a trascender como fronteras. En ese proceso entonces está, voy a pasar acá, esto de una vez. Entonces está como un proceso de crecimiento escalar. Entonces una primera fase es crecer y fortalecerse. Crecer y fortalecerse, que la empresa ya sabe para dónde va, ya tiene claridad de cómo es que agrega valor y lo hace de una forma efectiva. Para poder avanzar en un proceso de esos, eso toma normalmente entre 3 y 6 meses. Pero se invita a que las empresas, los procesos de tecnología, las herramientas que compren y ese tipo de cosas las tengan siquiera por 12 meses. Para poder que lo que aprenden a hacer en 3 meses, pues lo puedan capitalizar en el resto del tiempo. El segundo ejercicio, en los temas de estandarizar sus procesos y consolidarse en un proceso de mejora continua, está también un proceso que va entre 6 meses y 1 año, ¿cierto? Porque depende del tamaño de la organización, de la complejidad de sus procesos
y de la receptividad de los directivos. Porque muchas veces el directivo dice, sí, vamos por eso, pero no le dedica ni tiempo, ni recursos, ni esfuerzo. Y el primero que tiene que cambiar de mentalidad es el directivo para poder involucrarse en ese tipo de procesos. Y el tercer elemento está enfocado en el tema de innovar los modelos de negocio. Cómo lo que yo tengo ahorita lo puedo llevar a un modelo de franquicia o a un modelo de consolidación. En ese contexto, entonces, cada una de las etapas tiene un objetivo específico. La primera de sensibilizar y educar es incrementar el número de interesados y de afiliados. La segunda, en fidelizar los inscritos y aumentar las historias de éxito. La tercera, en optimizar y maximizar los resultados y la productividad del equipo. La cuarta, en aprovechar los recursos que hoy son ociosos. O sea, hay muchas empresas que hoy tienen un potencial súper interesante, pero tienen muchos recursos que no lo saben utilizar. Y la cuarta, cómo trascender fronteras, tanto geográficas como estructurales. Porque muchas veces decimos, no, pero es que nosotros acá no sabemos hacer eso. Pero hay muchas cosas que se saben hacer en muchas otras latitudes y que se podrían traer de una forma muy expedita. Todo está orientado a consolidar el mercado, la infraestructura, las fuentes de financiación y los procesos de gobernanza, ¿cierto? Porque siendo un proceso FENALCO, pues entonces debe estar intencionadamente definido de qué es lo que se quiere generar. Para eso, básicamente, las empresas lo que hacen es identificar en qué punto están, identificar qué tipo de activos tienen que están subutilizando y también conocer quién es la persona que está al frente. Porque muchas veces el directivo o el cuello de botella para las organizaciones es quien la está dirigiendo. Entonces, en ese contexto, en esas mismas etapas, básicamente en esa estrategia de incorporación y mejora de oportunidades, la propuesta que nosotros tenemos es, bueno, vamos por una fase donde se generan una serie de contenidos que invitan a cierto tipo de actividades. Posteriormente, las personas se registran para asistir a un espacio en donde se les explica los beneficios de pertenecer a FENALCO o a un espacio donde se les explica los beneficios de consolidarse o los beneficios de crecer o los beneficios de plataformizarse. Se hace un evento especial de conversión en cada una de esas etapas. Se hace una oferta irresistible de, bueno, si usted pertenece a FENALCO en estas condiciones, recibe esto, si usted crece con FENALCO, recibe esto, si usted se consolida con FENALCO, recibe esto, o si usted se plataformiza con FENALCO, recibe esto. Ahí hay una cita de validación del perfil y un proceso de admisión. Porque no porque las personas o las empresas estén interesadas implica que tienen el perfil de lo que se está buscando con cada uno de los programas. Y por último, un proceso de seguimiento y cierre, para poder empezar con un proceso de implementación pues, en cada una de las etapas. Cada una de ellas básicamente está orientada en un tema de visión estratégica, donde se hace un tema de desarrollo integral con los directivos y un tema de identificar cuáles son los procesos de alta rentabilidad. Se trabaja en cuáles son los productos más valiosos o más efectivos para satisfacer las necesidades del cliente. Se identifica cuál es el personal idóneo que se requiere para ese tipo de productos, se implementa un sistema de comunicación efectivo y por último, qué tipo de tecnologías apoyan este proceso de desarrollo. En cada una de las fases o del crecimiento o de fortalecimiento, de plataformización, se incluyen estos 5 elementos. El primero, hay una formación y hay unas herramientas especiales. El segundo, hay unos paquetes de servicio llave en mano. ¿Qué es un servicio llave en mano? Es que las empresas, algunas necesitan un chatbot para poder interactuar por Facebook. Entonces, ay, ¿dónde lo consigo? Y todo eso, no se preocupe, nosotros tenemos los aliados tecnológicos que se lo implementan con los contenidos que usted quiera utilizar o quiera desarrollar o sean los necesarios para utilizar. Hay unos procesos de mentoría y de preguntas en donde cada proceso de formación cada vez encontramos que hay muchísima más efectividad si hay un proceso de mentoría y de acompañamiento. Cuando usted entrega el conocimiento y la persona es la encargada de aplicarlo sin un proceso de acompañamiento, el nivel de efectividad es muy bajito y los niveles de deserción son cada vez más altos. El cuarto elemento es una comunidad, ¿cierto? En donde los empresarios puedan interactuar, aprender, motivarse y una cantidad de elementos entre ellos mismos, incluso desarrollar nuevas oportunidades. Hay procesos especializados de formación, ¿cierto? En donde identifican quién es Tony Robbins, ¿cierto? Entonces, pues sería chévere que cada uno pudiera estar en un proceso. No, bueno, Tony Robbins es un loquito que genera $6.000 millones en facturación al año, $1.300 millones lo genera por conocimiento en Estados Unidos. Él hace hipnosis.
Pues él hace muchas cosas y se volvió muy famoso porque enseñó una película también donde hipnotiza a un man que ve a las mujeres gordas, de bonitas, pues flaquitas, chiquiticas y resulta que pues, distorsiona la realidad y luego lo deshipnotiza. Bueno, es muy simpática la película, pero él se volvió famoso con eso y con unos libros que ha sacado para... Descubre el poder que hay en sí, ti, es un conferencista cita con el global. destino, bueno, cualquier cantidad Sí, de cosas. es muy famoso. Estar en el círculo cercano de él por un año vale $1 millón y son 12 personas, ¿cierto? O sea, de ese nivel es los productos y los servicios que él vende, ¿cierto? Sí, Una de las cosas que él habla es que en uno de los programas vale $11.000 que se llama Business Mastery, es que lo más importante que deben desarrollar las personas es un estado emocional que les permita afrontar las cosas que están viviendo. Pero ese estado emocional no llega por naturaleza, usted lo tiene que desarrollar, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos los contenidos en donde en diferentes espacios de formación que hemos estado, directamente quien te va a formar en ese tema es el experto que más sabe en esa área, ¿cierto? Y por último, hay unos procesos de garantía y de cómo identificar de qué manera se generan estructuras de ingresos por referidos para que cada vez los empresarios que están beneficiando por algo, por compartir su experiencia, pues puedan beneficiarse de alguna manera, ¿cierto? Entonces, en esa estructura, básicamente lo que nosotros queremos es que los empresarios sepan en qué momento está su empresa, ¿cierto? Lastimosamente, la mayoría de las empresas no saben dónde están, ¿cierto? Hay muchas que ya están cuesta abajo, que ya están en una fase de vejez o de institucionalización, ¿cierto? Y todavía se creen arriba en donde no, es que nosotros todavía somos muy buenos, ¿cierto? El segundo elemento es que puedan identificar dónde están las principales actividades de máxima rentabilidad. Esto es un ejemplo de generación de un 134% de mejora en resultados, ¿cierto? Trabajando básicamente solamente el área de ventas. Pero es que cuando usted trabaja el área de ventas, eso tiene impacto en todas y cada una de las organizaciones. Y identifican el tema de interés compuesto, lo que se genera en finanzas, en donde usted tiene intereses y los intereses ganan intereses y todo eso. Lo mismo se puede hacer con las organizaciones, pero se llaman efectos compuestos. Y es que como usted mejora en un área, sumado con lo que mejora en otra área, sumado con lo que mejora en otra área, eso puede generar beneficios súper interesantes. Acá hay pues un ejercicio matemático para poder identificar cómo fue que se hizo, ¿cierto? Igual yo le paso a Juan José la presentación para que ustedes la tengan. Y esto es parte de los contenidos que nosotros ponemos a disposición del proceso, ¿cierto? Hay una serie de cursos pregrabados, ¿cierto? En gestión del tiempo, en desarrollo de habilidades, en temas de maximización empresarial. Hay unos temas orientados a las diferentes metodologías que utilizamos. Y hay una serie de contenidos o de cursos de expertos a nivel mundial que nosotros utilizamos en nuestros procesos de formación. Porque es mejor que a mí el tema de emociones pues me lo enseñe, no sé, que me lo enseñe Tony Robbins o que me lo enseñe Deepak Chopra, a que venga Adrián y me lo enseñe, ¿cierto? O sea, genera muchísima más, no solamente el tema de la confianza, sino que me genera, yo creo que como más credibilidad de yo estoy aprendiendo del que más sabe de esto en el mundo, entonces, pues, ¿qué más vamos a poner a inventar, ¿cierto? Acá hay algunos testimonios, ¿cierto? Que también me los voy a pasar en aras de más o menos un año. y esos pues también los pueden checar después. Y básicamente en ese proceso nosotros visualizamos la actividad en 4 etapas, ¿cierto? Una primera etapa que tiene que ver con la estrategia, ¿cierto? Que precisamente habla de lo que decía ahorita Juan José. Pues es potestad de FENALCO, pues primero decir si le interesa, ¿cierto? Y la segunda decir, bueno, ¿y hasta dónde? ¿Cierto? Entonces ahí poder definir cuál va a ser el alcance del proceso, cuál es como la estrategia en la cual queremos empezar a avanzar en el proceso y definir cómo hacemos una prueba piloto, ¿cierto? Para poder que ustedes puedan identificar los niveles de efectividad y dependiendo de eso ya abrirlo no solamente a toda la comunidad, sino también considerar la posibilidad de llevarlo pues a otras regiones. Hay una segunda fase de producción en donde identificamos, venga, los empresarios con los que vamos a trabajar están en este nivel, cuáles van a ser las herramientas y las tecnologías que vamos a utilizar ahí.
Hay un tercer momento de implementación, en donde pues, se hace implementación y seguimiento a resultados para ir optimizando el proceso, porque no existe una fórmula mágica que se pueda utilizar con todos los empresarios y a todos les funcione de la misma manera. Todo se tiene que ir ajustando y se tiene que ir matizando como un poco de acuerdo a las características de la empresa. Y por último, un proceso de consolidación, en donde incluso FENALCO pueda tener una plataforma, ¿cierto?, en donde los empresarios entren y los lleve como con una experiencia de usuario o por una ruta del héroe, ¿cierto?, en donde ellos vean dónde están, cómo se fortalecen y cómo efectivamente logran las cosas que quieren. Básicamente todo está enfocado en estos tres ítems, ¿cierto? El primero es que desde una comprensión profunda de la comunidad y las necesidades hay que identificar cuál es la identidad que FENALCO cada vez quiere fortalecer más, ¿cierto? Hay un segundo momento en donde cuando alguien viene a FENALCO o entra en un embudo como este, ¿cuál es la experiencia que tiene? ¿Cierto? ¿Qué se va diciendo todo el mundo de FENALCO? Como si uno entrara a un McDonald's y supiera lo mismo acá que en Bogotá. ¿Cómo es lo mismo entrar a un FENALCO acá? Ese es un ideal, ¿cierto? ¿Cómo es lo mismo entrar a un FENALCO acá que entrar a un FENALCO, no sé, en Medellín o entrar a un FENALCO en Antioquia o en Caldas o en cualquier lugar en donde las personas puedan decir, oiga, estamos en un gremio que efectivamente representa a todos los comerciantes del país? Pero pues como decía Juan el día que conversamos, yo quiero que sea un club inicial de FENALCO Caldas y que posteriormente, de acuerdo a los resultados, se pueda transversalizar a otros elementos. Y por último, un tema de estructura. ¿Qué tipo de tecnologías, herramientas, equipos de trabajo y demás se pueden ir utilizando para poder hacer que eso suceda? Obviamente, pues en ese aspiracional, ¿cierto?, de poder llegarle a las otras seccionales con algo probado, comprobado y con todas las herramientas y tecnologías para poder maximizarlo desde acá, ¿cierto? Desde acá poder transversalizarlo a ellos. Y pues para eso básicamente los aliados que nosotros inicialmente queremos presentarles es Link Group, que es una empresa sueca, los suizos, es una empresa suiza, ¿cierto?, que básicamente tiene una serie de herramientas y de tecnologías orientadas a los temas de cómo generar ecosistemas y procesos de plataformización. Babel Team, que es una empresa que tiene sede en Brasil y tiene también sede en Estados Unidos, que trabaja todos los temas de estrategia, tecnologías, innovación, modelos de negocio, y también trabaja el tema de inversionistas y redes de aliados. Una empresa uruguaya que se llama Quanon, que es una de las empresas más relevantes o más importantes en Latinoamérica en temas de desarrollo de software, y pues nosotros como Club de Aceleración Empresarial, ¿cierto? Básicamente pues nuestro interés es que podamos unir esfuerzos para poder multiplicar resultados, ¿cierto? Y en eso pues algunos estudios que se han hecho en la Universidad de Oregón plantean que 4 de cada 5 empresas que no supera 3 años no tenían un plan de negocios. Que el 72% de las empresas que fracasan no tenían un plan de negocios. Que quienes tienen un plan de negocios crecen un 30% más rápido cada año. Que el 85% de las empresas que factura por encima de $5 millones tiene claro para dónde va y tiene un plan organizacional y un plan de crecimiento. Que el empresario que tiene claro para dónde va, como su energía y su ímpetu, crece un 152%, pero que el 271% de las empresas que tiene un plan de negocio tiene mayor probabilidad de cerrar en el momento justo antes de meterse en problemas. Pero no entendí, ¿cómo que el 271%? Mira que... Porque una cosa es que yo crezca el 152, claro, es que yo no, en ímpetu, claro. Sí, no, pero esto es en lo personal, o sea, estas personas están el 271% más confiadas y más claras en cuándo cerrar la empresa, basados en algo que se llama riesgo aceptable. Y dicen, oiga, no, yo ya intenté 6 meses, le invertí 100.000 pesos, hice todo lo que tenía que hacer y no funcionó. No, pero no entiendo el porcentaje. ¿Cómo que el 271% tiene más probabilidades? ¿El 271 de qué? Es que, de las personas. No, pero no entiendo cómo es el 271. ¿Sobre qué? No entiendo, ese porcentaje no me cuadra. Miren, que uno crezca más del 100 es posible. Pero que el 271 tenga más probabilidades de cerrar. O sea, digamos que Juan va en un nivel 1
Y después de hacer el ejercicio, tiene casi 3 veces más certeza de cuándo cerrar. Ah, bueno, no es que Estás mal redactado. Sí, Estás o mal sea, redactado. tiene 3 veces más Casi eso 3 es veces distinto. más certeza Eso, de cuándo cerrar. ahí sí te la entiendo. Sí, 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 sí. sí, estás mal redactado. Listo. Parte de las cosas para organizar. Sí, no, ya, entendido. Listo. Es que pena, yo soy ingeniero, entonces no me cuadran los Claro. Listo. Entonces, a ver, me salté la última. Básicamente, el tema de la club de aceleración está orientado a unir virtudes, ¿cierto? A poder utilizar cierto tipo de tecnologías que permitan aumentar la trazabilidad de cómo opera cada organización y de qué es lo susceptible de mejora, a que esos procesos sean a la medida de lo que requiere esa organización y no un paquete estándar de, mire, para hacer buñuelos utilice esta harina. No, pero es que a mí me gustan más saladitos, a uno les gustan con más queso, a uno les gustan redondos, a otros les gustan con formitas, ¿cierto? A que el proceso sea más rápido, sencillo y económico en cada etapa, ¿cierto? A que podamos superar las fronteras geográficas, financieras y tecnológicas que en algún momento se presenten y a que cada vez el proceso esté orientado a capturar y entregar más valor y que cada vez lo podamos hacer pues con más personas, ¿cierto? Ese es básicamente pues como el planteamiento un poco más ajustado pues a lo que Claro, creemos lo que que es que podría lo ser. planteaste, o sea, ya les voy a dar la palabra que ustedes me cuenten sus impresiones, pero de entrada, ¿qué veo yo que habría que corregir para una segunda reunión? Creo que lo planteaste, por lo menos yo lo entendí así, lo planteaste muy para hacer un piloto con Fenalco, ¿cierto? O sea, vamos a aplicar lo que sé y mi modelo a Fenalco. Está bien, pero lo que yo quiero es conocer un modelo estándar, o más o menos estándar, que diga, mire, es un proceso que vale tanta plata, dura tanto tiempo, se va a aplicar a tales empresas, y cuando ellos lleguen están así y salen así. ¿Sí? Es un poco, me parece, me queda claro que se le puede aplicar a Fenalco, un poco la propuesta tuya es, si Fenalco fuera a ser piloto, este es el camino, y esta es la propuesta en términos generales, porque tampoco se habla ni de costo, ni de tiempo, ni de nada, pero sería como este el camino que habría que recorrer, más o menos, si el tema sería pues, para el trabajo nacional. Ahora, yo lo que estoy planteando, y yo se lo decía a Adrián en la reunión anterior, yo necesito hacer un negocio contigo. Es decir, que tú entiendas que Fenalco tiene hoy una base de afiliados a los cuales queremos venderles esto, ¿cierto? Que seguramente es esto, ¿cierto? Venderles esto y con una promesa de venta. Mire, en 3 meses, o en 6 meses, o en 2 meses, o en un año, te hace esto de la mano de Fenalco y del consultor, que es lo que hace Trayectoria Mega, ¿cierto? Con las cámaras de comercio, los consultores de Trayectoria Mega. Y usted, al pagar esta plata y hacer esto en tanto tiempo con Fenalco, va a pasar de aquí a acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi interés hoy con esta propuesta son 2 cosas, bueno, 3. Uno, muy general, que es mejorar y fortalecer nuestra reputación con una metodología distinta que no tenga ningún otro gremio ni ninguna otra asociación. Eso es lo primero. Segundo, que mi afiliado después de hacer esto diga, wow, que es un poco lo que pasa con Trayectoria Mega. No, es que Mega es la locura. Yo tengo aquí tengo afiliados que son devotos de Trayectoria Mega, pero devotos les cambió la vida, que es esta locura, vimos la luz. Que si yo logro una metodología de estas para mis afiliados, la saqué de esta. Yo creo que esto es Fenalco, no lo tiene ni la presidencia de Fenalco. O sea, no existe algo que Fenalco ofrezca que diga, qué rico estar en Fenalco, por esa mega, por eso que hacen allá, que solo lo hacen ellos. Esa aceleración empresarial. Eso, me parece espectacular. Y cada semestre hacen un corte de 20 empresas, de 10, de 15, de 50, que es como funciona. Y tercero, y muy importante, es que esto sea un negocio. Es decir, que para Adrián y su empresa y para Fenalco Caldas, si vamos a cobrar 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, que uno, pues, si el tema es pagado o si conseguimos una fuente, yo qué sé, con la alcaldía de 20 millones y 30 millones de gobernación o 30 entre todos, o no sé, vamos a hacer 10 empresas, entonces eso es 50-50 o como es la cosa. Esas son las 3 cosas que yo quiero.
fortalecer mi reputación, ganar. 2, que les sirva a los afiliados y que sea una aspiracional. Y 3, que sea rentable y un buen negocio para ti y para nosotros. Eso es lo que yo quiero con esto. Lo planteaste, gran parte de la presentación fue, venga pues como a FENALCO y le hacemos esto. Pero lo que estoy buscando es esa propuesta que no tiene que ser hoy. Hoy entiendo que hoy sí es un preámbulo, ¿cierto? Ese día que nos vimos acá después de la inauguración de la casa y eso, de la fachada, fue un poco, venga, esto es lo que hago yo, venga, chévere, planteo algo como FENALCO. Ya hay algo, ¿cierto? Entonces, paro aquí para darle la palabra a ellos, a ver qué sintieron y qué entendieron, y ahí para que tú nos cuentes con las Dina y Hugo. Adelante. Bueno, no, pues yo, cuando empezaste a hablar más adelante, muy específicamente, que FENALCO, pues dije, bueno, esto es para, de ahí se me cruzaron los cables y me hice la misma pregunta, yo, ¿esto es para FENALCO o esto es para los afiliados a FENALCO? Entonces, pues la idea, si vamos en la misma línea de Juan, la idea es realmente poder hacer un programa muy top que realmente lleve a los afiliados a crecer. No me preocupa mucho, pues, o sea, al no ver precios, me preocupé, una de mis preguntas era precio y tiempo. En cuánto tiempo se logra desarrollar todo y cuál podría ser un indicador que uno le pueda mostrar a un afiliado que le dice, usted comienza acá, pero usted después de esto, desarrollar esto y hacer esto, su indicador se le va a volver de esta manera. Es decir, cualquier cosa, usted comienza, pues voy a decir cualquier cosa ahí como por poner ejemplo. Usted en el momento actual tiene unas ventas mensuales de, qué sé yo, 30 millones de pesos. Si usted hace todo este proceso de esta aceleración empresarial, usted cuando termine con nosotros, usted mensualmente se le va a duplicar o va a subir un 20% o va a subir un 20%, sí, exactamente. ¿Cuál va a ser esa promesa de venta que nosotros, porque ahí juega el papel importante que está diciendo Juan, la parte reputacional de nosotros, que el programa sea tan top que realmente sea exclusivo en la región y por qué no decirlo a nivel nacional. Entonces es como lo que realmente tengo yo para decir. Lina. Es que tengo muchas preguntas. Empieza a ver por cuánto alcanzamos. No, me gustó mucho cuando empezaste a hablar porque definitivamente se empata mucho con las necesidades que nosotros escuchamos de los empresarios todos los días. Yo tenemos empresarios afiliados que son como que tengo un superproducto, toda la gente dice que producto tan espectacular, pero definitivamente no saben cómo avanzar, no saben a quién pagarle para fortalecerse con el tema. Entonces, por ese lado, me preguntas puntuales lo que decía Luzla, cuánto cuesta, porque yo estaba aquí mirando y territorialmente no tiene costo. Eso es para los afiliados a la Cámara de Comercio, pero no tiene costo. Entonces, yo como le digo al empresario, hacen de penal y pagan y no hagan que tenga que la afiliación de la Cámara de Comercio es pues, relativamente económica. Pero eso está atado un poco, qué pena, un poco la promesa de valor, que es algo que hoy no lo veo, pero nos toca mostrarlo, ¿cierto? Venga, hablaba de unas rentabilidades, de pronto en ese cuadro no profundizamos y puede ser que esté ahí, que tú digas que después del programa se asegura por lo menos un 20% de rentabilidad. Mínimo no 30. Cualquier cosa, ¿cierto? Hay que construir una promesa de valor, que hoy no está. Y que esa no la ve porque eso. lo de Mega tú lo puedes hacer, y conozco empresas que lo hicieron, y como dice Juan, son fáciles de esas empresas porque vieron cambios, pero hay otros que lo hicieron y buscaron mentores por aparte para que les ayudara como a realizar todo, porque claro, claro. Entonces, ahí no hay ese indicador, por eso yo hablaba aquí. En el día nosotros que proponer que el indicador es este y que cuando termine ese proceso... Y si ese indicador no se cumple, ¿qué? Exactamente. Pues también tener eso. Entonces, primero eso. Segundo, pregunta con el tema de lo que tú decías ahorita es muy real y lo hemos vivido con formación, con las mesas, con todo, y toda la gente tiene todo personalizado. Hacer el curso grandísimo, pero que después se sienten conmigo y me digan a mí qué, con mi problema que es tan específico que yo veía que los mentores y los aliados son internacionales. Las mentorías son presenciales, son virtuales, son cuando ya vamos a la parte personalizada en términos de forma. Ya. Ellos entonces, están aquí. Voy a responder hasta ahí para poder contextualizar. Básicamente, yo creo que esta es la que nos contextualiza.
¿cierto? Por ejemplo, una fase en el proceso de crecer y fortalecer tarda de 3 a 6 meses. Ese es el tiempo que tarda. ¿Sí? ¿Qué oferta se le hace a una empresa ahí? Se le da formación, mentoría, servicios llave en mano y un proceso de cofinanciación, ¿cierto? Porque la idea es que también por hacerlo, digamos, con FENALCO, la empresa de entrada reciba un beneficio, ¿cierto? Es que como yo soy afiliado a FENALCO, así como sucede con la Cámara de Comercio, pues quienes pertenecen al club o al gremio, pues ya tienen un beneficio. Así internamente ambos estemos beneficiándonos económicamente pues del proceso. Pero ahí me perdí. ¿Cómo sería entonces ahí esa financiación para la filial? Bueno, todo es un tema de comunicación, ¿cierto? Entonces, si el proceso de ejecutarlo realmente vale 10 millones de pesos, el empresario sabe que vale 15. Y por pertenecer a FENALCO está recibiendo una cofinanciación de 5 millones de pesos, ¿cierto? Una forma. Otra forma, el proceso vale 10 millones de pesos. Y Juan mencionó ahorita, acudimos a la alcaldía y le decimos, señora alcaldía, tenemos un programa para apoyar a los empresarios de tales características. ¿Por qué no nos apoyan ustedes con tanta parte del recurso? ¿Cierto? Entonces, ahí lo estaría cofinanciando la alcaldía o la gobernación. O en estos momentos hay programas de impulso, hay programas de conciencia que están orientados a los temas de innovación, a los temas de transformación tecnológica, ¿cierto? Hay diferentes fuentes de cofinanciación que podrían tomarse para poder presentarle a ese grupo de empresarios un beneficio particular, ¿cierto? Exactamente, para una empresa que esté en la fase de crecer y fortalecer, para una empresa... Un bebé. Un joven irreverente, de esos que creen que hacen todas las cosas súper bien, pero usted le dice, ¿tiene procesos? ¿No? ¿Y cuál es su organigrama? Es que como tú tienes ahí como unos estados. Exactamente. Para el que está en el tercer nivel. Para que está, y si nosotros tenemos por ejemplo, emprendimientos que empezaron, son bebés. Son bebés. Ellos están en esa fase de crecer y fortalecerse. Cada etapa de las que tú nos mencionas tiene un programa diferente. O sea, si yo estoy aquí, si no soy bebé, sino que estoy en las secretarías de pañales, puedo hacer una más arriba, porque no, si mira, o no nos podemos clasificarlas no, cada etapa tiene un programa. Pues si yo soy una empresa y con el diagnóstico me estoy viendo en la etapa de muerte o en la etapa de institucionalización de la que está aquí. Sí. Yo tengo oportunidad con este programa de volver a llegar a las... A oxigenar nuevamente el modelo de negocio, pero nos toca básicamente empezar como la tercera etapa del ciclo. Ya les muestro, ¿sí? Entonces, los empresarios van a pasar por esta etapa, ¿cierto? Unos van a calificar para estar en una fase de crecer y fortalecerse. Y recuerden, van a calificar, porque es que necesitan unas características y unas condiciones para poder estar en ese programa, ¿cierto? Uno no le da un tratamiento de diabetes a quien está sufriendo de problemas del colon, ¿cierto? Entonces, en esa fase de auditoría se identifica, venga, usted tiene estas condiciones, podría optar a un programa de crecimiento y fortalecimiento, porque sus características son estas, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo programa? Estandarizar sus procesos y consolidarse en un proceso de mejora continua. Ese es un proceso que tarda de 6 a 12 meses. Cada uno de esos es una escala. Es una escala, ¿cierto? En donde... Yo me lo imaginé, perdón si me lo equivoqué, me lo imaginé equivocado, yo me imaginé pues haciendo como la socialización con los empresarios y que todos entraban, no sé, en el grupo, es que Mega es ese grupo. Y Mega es muy atractivo. Yo conozco muchos empresarios aquí que no, es que estaba en Mega con tal, no conozco a tal, pero Mega, que eso les genera a ellos un valor muy agregado porque resultan trabajando, digamos, nos pasó con una empresaria que tiene una empresa de domicilios, estaba haciendo Mega y una de las mentoras era otra empresaria afiliada y vino a FENALCO por eso. Me dijo, yo en Mega conocí a alguien que me habló muy bien de FENALCO y que me dijo que para esta etapa en la que estoy, ¿quién me va a hacer con FENALCO? Entonces yo me imaginé como un tema más grupal, por eso te preguntaba sobre la virtualidad. Claro. Pero me imaginé Claro. más como que cada etapa se puede hacer en grupo. Módulos independientemente de que estén en un nivel, eso fue lo que yo como que me imaginé. No,
O sea, cada etapa es un programa y se puede hacer En grupo. O sea, yo puedo terminar pero una etapa entonces cada etapa tiene un costo o todas las etapas juntas son las que vamos a... No. Cada etapa tiene una temporalidad, tiene unos contenidos y tiene un costo. O sea que yo puedo hacer todas las etapas y pagar. Tú todas las puedes etapas si quiero entrar ver en la todas. fase de crecer y fortalecer y después decir, ah, bueno, yo ahora quiero ir a la fase de consolidarme y después puedo ir a la fase de plataformizar. ¿Y eso no es un ¿Cierto? desorden? ¿Por qué? Ah, no. No, si tú ves, es un proceso de crecimiento. Así es que si yo, y que vean las Yo es comparaciones. que haría como una fusión. Eso. Es que yo siento que es que ¿Qué en pena la Manizales le No, es que lo que no tiene un empresario es tiempo. La verdad es, o sea, Sin duda. y ustedes lo saben todos. ¿Y qué pasa? Es muy verdad que las comparaciones hay que hacer, son de Dios, pero hay que hacerlas. Estamos compitiendo con dos cosas muy berracas para competir. Uno es Manizales más, que hasta donde yo tengo entendido también es sin costo, pues está financiado, o sea, yo no pago por estar en Manizales más. Y mucho menos para estar en Mega. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos programas muy buenos, que ya tienen un tema de reputación que no tenemos nosotros. ¿Cierto? Porque es que la reputación, y perdóname, aquí voy a ser un poquito grosero y entiende que no lo digo de mala manera, pues que la reputación es la que buscamos poner nosotros, porque tú puedes tener una trayectoria de muchos años, seguramente la tienes, pero fíjate, yo que estoy en el medio, pues casi que vine, entre comillas, a descubrirte en diciembre. Entonces decirle a un empresario, no, mire, es que es Adrián Vargas, es un berraco, es súper chévere, pues me toca venderte, pues casi que me tocaría es con el logo de Penalco aquí así, mire, Penalco, que tenemos 75 años de historia, que somos, avalamos esta metodología y usted no se imagina, esto es el mega pero a la enésima potencia. Entonces, por eso digo yo que es y un poco lo que está en Lina. Aquí los retos son muchos y uno de los retos es cómo salgo para que la promesa sea lo suficientemente fuerte, no decirles, usted va a ver un módulo de 3, a ver cómo le va, a ver si le gusta para que haga los otros 2. Yo me iría un poco como dice Lina, yo me voy con un proceso formativo que además tenemos que ser retos, tiene que ser económico, retos, tiene que ser rápido, retos, tiene que ser personalizado, reto, tiene que dar un resultado tangible en corto tiempo, esto no puede ser haga esto para dentro de 2 años, no, tiene que ser un tema de hágalo ya para que en 2 meses vea el primer resultado, el mango bajito le sale esto en 1 mes. Y yo diría que otro reto, Juan, cuando hablamos de personalizado, tiene que ver mucho, pero también en sitio. O sea, estoy segura que esa sería como la parte diferencial, porque a Mega a ti te llevan en grupo y te enseñan todo y bueno, aplíquelo en la empresa y después venga, cuéntenos y de aquí te hacen unas observaciones. Pero entonces aquí sería, ven, te enseñamos, ven, lo haces y ven, vamos y te miramos, te revisamos, pues pienso yo que esa sería como la parte diferencial. Yo lo que observo es un tema de lenguaje, ¿cierto? De lenguaje básicamente, ¿cierto? ¿Lina tiene empresa? No. ¿Luzgla tiene empresa? ¿No? Listo. Juan, tú aparte de haber estado en el sector, ¿tienes empresa? Listo. Entonces, las empresas primero crecen y se fortalecen, ¿cierto? Llegan a un nivel donde dicen, yo hasta este nivel, yo ya cubro todos mis ingresos, tengo un nivel de ingresos que me funciona a mí como empresario, ¿cierto? Hay muchas empresas que llegan a ese nivel y el empresario toma la determinación de decir, yo me quiero quedar acá, ¿cierto? Cuando hablamos de una fase de consolidación, ya estamos hablando de una organización que tiene diferentes sedes, que tiene presencia en diferentes lugares, que tiene una estructura organizacional diferente. Esa fase de consolidación requiere ciertos niveles de profesionalización diferentes, ¿cierto? Y quienes trabajan en un proceso de plataformización tipo Uber, Airbnb, tienen otra serie de dimensiones, ¿cierto? Entonces, esta auditoría se hace precisamente para saber dónde está la empresa en cada una de las áreas, ¿cierto? En dónde está en el tema de marketing, de operaciones, de finanzas y personal, pero hacia dónde va también el empresario. Esta parte de acá, que es la última de edad. Porque hay empresarios que dicen, no, es que yo no quiero una empresa súper grande, yo quiero una empresa que me genere 5 millones de pesos al mes, ¿cierto? Y eso es válido en su cosmogonía de vida, ¿cierto? Esa empresa, ¿en qué fase aplica?
en crecer y fortalecerse. Porque llevarlo ya a la fase de consolidación, usted lo va a estallar. O sea, no va a tener la mentalidad para trabajar con quienes quieren facturar 500 millones de pesos al mes. No, estamos de acuerdo, pero es decir, precisamente, a ver, vuelvo y pongo el ejemplo, y qué pena la comparación, pero es que yo creo que parte del éxito de Menciones Más y de Mega es eso, que ellos han logrado estandarizar un camino que le aplica a cualquiera de las empresas y cualquiera sea el objetivo. Es que allá van empresas de muchos sectores, de Sí, muchos viendo de tamaños. por ejemplo, Aguas de Manizales, Agua Saladino, Y está código. Cody, BT, Pues, 5, Cody. O sea, la empresa, una de las empresas más grandes del municipio de Manizales y una empresa chiquitica que ahí va creciendo. Sí. O sea, lo que quiero decir es, pero tranquilo, no hay que resolverlo hoy. O sea, No, claro. pero sí es parte de lo que tenemos que entender porque lo que te he dicho de la Nacional es súper claro en el sentido en que la Cámara de Comercio, para mí, vamos a decir, para mí, desde la visión del director ejecutivo Franco, no ha sido, no es y creo que no va a ser competencia mía. Es más, hemos logrado resultados extraordinarios en 2 años, la Cámara de Comercio ya haciendo lo suyo y nosotros haciendo lo nuestro. O sea, para mí no es una competencia. Todo lo contrario, aquí podemos ver la base de datos de los afiliados de la Cámara para poder orientar un poco la estrategia de hacia dónde vamos a crecer. Vuelvo y digo, por ejemplo, muy puntualmente, ¿qué pasa? En temas más que de competencia, a mí sí es muy berraco como Fenalco que la Cámara, que no es competencia, pero es un referente, y Manizales más, hoy tengan 2 procesos aspiracionales donde el empresario que es tan jodido y que no tiene tiempo para nada diga, wow, me descresta lo que hacen aquí, me descresta lo que hacen acá, yo quiero hacer parte de eso. Pero ellos tienen una amenaza que para mí se vuelve la oportunidad. Entonces, ¿cuál es la amenaza de ellos? Por Mega ya pasaron un montón de empresas. No sé si ya se les acabó el mercado, seguramente no, pero a Manizales más se les está acabando el mercado. Y lo sé porque ya me lo dijo, el año pasado me lo dijo Marcela al principio, la directora allá. Me dijo, estamos desarrollando otros productos, estamos cambiando el perfil de las empresas, ayúdanos a vender esto, tal. ¿Por qué? Porque ellos que creo que están con subsidio ya comienzan como a agotar su mercado. ¿Por qué? Porque ya se hizo lo de las empresas dicen, yo ya me hice más, el trofeo, ya es el Mega. Ya ellos si les sale con Mega 2 o Manizales más 3.0, ¿verdad? Por lo mismo. Ya es por una oportunidad, porque yo tengo 300 afiliados y puedo hacer cortes de 20, 30 cada 4 meses, cada 6 meses. O sea, entiéndeme que el potencial que yo veo aquí para generar un Mega es con otro tema muy importante para nosotros. Y es que tenemos en este momento una credibilidad. O sea, antes lo que nosotros le vendamos no lo compran. Antes se frenan con lo que quieren. Entonces, eso es lo que yo quiero ver y por eso un poco lo que dice Lina, un poco lo que dice Luz, o sea, yo sí quiero ver ese proceso, esa receta, que yo sé que estoy siendo muy simplista, pero esa receta, esa metodología es lo que le voy a vender a mis afiliados. Y un problema, tengo que cortarlo ya. ¿Por qué además? Porque tengo que grabar unos audios y me tengo que ir a las 5:30. ¿Será que ustedes siguen esta conversación, ustedes tres, pero entendiéndome, ustedes lo saben muy especialmente los objetivos de favor, pues que has soportado el tema como de formación todo este tiempo? Porque es que esto para mí es tan clave que yo quisiera que Fenalco, esta mañana estamos mirando el tema de portafolio, y yo estoy pensando en 2 cosas de portafolio. El tema de la fintech, y otro tema es la Mega, o el programa. Yo te lo he hablado con Luz. O sea, para mí este año, ese Fenalco 2.0 que yo estoy pensando es el programa aspiracional y un tema de colocación de recursos adicional a lo que ya hacemos, adicional a nuestros eventos, bueno, y un tema de cooperación internacional. Esas 3 cosas es lo que yo llamo el Fenalco 2.0, que ya es
evolucionar esto y volvernos, pucha, ya empiezo a mirar Manizales más, a una cámara de consumo, ya desarrollo una metodología propia, que aquí hay otro tema que ustedes no preguntaron, pero ella me lo dijo. Esto tiene un lío y es que hoy no se estudió. También hay que tener sobre la mesa. Entonces decir, venga, si vamos a casarnos, esto es un matrimonio interesante, pues para que nos dé el sí, ¿qué le vamos a pintar desde el final? ¿Cuántos semestrales, cuántos trimestrales? Pues depende de cómo sea la metodología. Para que esto sea valioso para ti y para nosotros. Mira, ahí antes de que nos tengamos que ir, para que lo tengas ahí también como presente. No te preocupes, que yo lo que noto es un tema de cómo nosotros percibimos lo que nos venden de Manizales Más y cómo percibimos lo que nos venden de Mega. Si tú conoces a profundidad el programa de Manizales Más, tiene 3 capítulos, ¿cierto? Tiene 3 etapas por las cuales pasan los empresarios, dependiendo del nivel de madurez en el que están esos empresarios, ¿cierto? Pero todas las personas entran a un programa que se llama Manizales Más, ¿cierto? Sino que cuando se hacen las entrevistas y cuando se hace el proceso de filtrado, a ellos los ubican en la etapa que corresponde de acuerdo a su nivel de madurez empresarial, ¿cierto? Eso es lo que nosotros haríamos con esa auditoría, de decirle, señor empresario, a usted la etapa que más le aporta es esta. ¿Por qué? Porque no me lo estalla en tiempos, no me lo estalla en capacidades y no me lo estalla en estructuras. Entonces, en ese orden de ideas, el costo sería diferente. ¿Cómo? En ese orden de ideas, claro, quien está en la etapa de crece paga un valor diferente a quien está en la fase de consolidación. ¿Cómo? Tenemos un tentativo de esas tarifas en esa etapa. No, porque precisamente si recuerdan ahorita la primera fase dice, definamos alcance, hasta dónde quieren ustedes llegar, y en base a eso pues se plantean las tarifas, ¿cierto? Entonces vamos a comunicar una aspiracional general en donde mínimo se le ofrece a las empresas que vas a mejorar tus ventas o tus resultados en un 30%, pero no todas las empresas van a estar en la misma etapa porque metodológicamente los afectamos a ellos, no a nosotros, porque nosotros entregamos el conocimiento, pero si ellos no tienen la capacidad para absorberlo, los vamos a afectar. Me da tranquilidad, es que escuchando a Luis de la Luna y ella está escuchando a mí, me da la impresión que estamos muy sintonizados los 3. Ahora lo que necesitamos es sintonizarte, o sea, como que eso que tienes, a mí me sigue gustando lo que estoy viendo. O sea, yo creo, y se lo dije a Luis de la Luna, yo creo que aquí hay un potencial, hay un conocimiento, veo posibilidades de desarrollar algo que le compita, y con la palabra, no son competencias, yo no veo competencia en la cámara, pero que el programa sí le compita, o sea, que compitan entre programas más que entre entidades y que digan, mire, Mega muy bueno, excelente, Manizales Más fabuloso, pero esa vaina que siempre está complicada, porque esa es la cerecita de la... Muchos empresarios nuestros ya hicieron las dos. Sí, nos toca estar. Y nos han dicho, por ejemplo, me han dicho, ay, ustedes por qué no hacen una cosa. Total, nosotros también, digamos, Cabante quiso muchas de esas algo mejor. Esa es mi cerecita de la... Es que para mí ese ha sido, te lo digo aquí, el resurgir de la Cámara de Comercio en ciertos sectores. Es que la Cámara tiene un reto más grande que el nuestro. Yo aquí tengo 300 afiliados y seguramente terminamos este año con 400. Allá son, ¿cuántos? 18.000, no sé cuántos, no afiliados, gente que está en la Cámara, que ve en la Cámara un gasto, que dice, venga, pero a mí que me devuelve la Cámara de Comercio, y tienen hoy 100 o 120 de 18.000 que ya hicieron Mega y que dicen, wow, pues son 120 y 50 de 18.000, yo aquí puedo impactar 50 de 300, la proporción es abismalmente distinta, pero además esos 50 o 40 que lo hagan este año, me le corre la voz a los otros 250 o depende de cuántos tendrán la venta. Entonces, no, ya está una fila para el corte 2, para el corte 3, para el corte 1. Esa es la cereza, hasta que yo necesito. Que mi programa sea igual, cuando menos igual, pero para más interesante aspiracional que el que tienen ellos. O sea, que al empresario le sirva más, que se le sirva más. ¿Les puede servir desde el punto de vista de los resultados? No sé, creo que los resultados de Mega son buenos y los de Manizales Más muy buenos también. O desde desde el proceso. No, es que uno pasa delicioso. ¿Qué es eso? Conexiones. Allá, yo no sé cuántos no hemos hecho esa cuantificación, no sé cuántos negocios han hecho, sí, o cuántas conexiones han hecho, no las tengo en número.
pero tengo las percepciones. La gente vive enloquecida con percepciones. Qué rico cuando vuelven a hacer el otro. También puede ser un poco desde esa óptica. Pero bueno, tengo que cortar aquí. Porfa, siéntense ustedes un ratico, voten ideas, pero les digo, de verdad, esta es una de las 2 o 3 cerezas del helado que necesitamos en este momento. Nosotros financieramente ya tenemos una ruta, tenemos unos proyectos, tenemos unas cosas que ya nos dejan como respirar el día a día, que muestran que esto va para arriba, pero necesito esas 2 cositas, la fintech, que ya estamos solucionando por otro lado, y el programa aspiracional. Y yo tengo la ilusión que pudiera ser contigo, pero eso ya no lo Y vemos. que Adrián también debe tener en cuenta que allí tienen muchas oportunidades porque podríamos desde FENALCO Caldas abrirlo a todos los FENALCOs de Yo eso lo dije la vez pasada. nacional. Las seccionales están mirando lo que hacemos. Y cuando ellos apenas están tratando de copiar lo que ya hicimos los 2 años pasados, miran, estamos pensando, pues. Entonces, eso es para que lo conversen, porfa. Yo grabo ya estos audios de color. No sé, amarillo. ¿Color? Negro. Lina, ¿a ti que te Amarillo. encanta el azul? ¿Y esto es qué? Una agendita para que trabaje. Ah, muchas Ay, gracias. Ahorita les explico un poquito más de eso también para que Así eso me lo cuentan después, ¿no? Yo creo que Bueno, nada. Da. vamos a hacer esa allí. Entonces, voy a colocarlo ahí así. Sí, pero eso. Oye, déjalo ahí, eso no pasa nada. Ah, bueno. Creo que dejan conectarse igual. John. Vamos a hacer la salida. Yo ya lo sigo. Qué frío. Sí, hablo con el secretario. Igual me acósame ahorita por WhatsApp y me dices que me tengo que ir ya. Juan, ya está el boletín. Entre las 12 de abril. Ya está con todos los datos. ¿Cierto? No, Por no, todo, no, por no, la no, agenda, por la exposición, por todo. Dale, Y por permiso, favor, hermano. creo que puede ser algo grande. Dale, claro que sí, permiso. Gracias. Segundo, porque no te cansas de hacer. Por acá. Bien, pues, Adrián. Dale, gracias. ¿Dónde tienes un poquito de energía? Acá. Sí. Cruzo. Bueno, Adrián, a mí me preocupó lo que Juan José acaba de decir, ¿Sobre? que nosotros pues, no tendríamos exclusividad con quién se comparte el tema o cómo es. Pues mira, nosotros estamos haciendo un proceso en Uruguay. Ah, no, Nosotros estamos haciendo un proceso en estos momentos en Brasil. Estamos haciendo un proceso en estos momentos de hablar con Acopia Antioquia, ¿cierto? Entonces, Juan, pues obviamente también como ya se los mencionó, lo primero que yo le dije es, nosotros frente a la metodología y a los programas como tal, no podemos dar una exclusividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos ejecutando programas con otras entidades, ¿cierto? Y el Unas que no Manizales son acá. Y Caldas, no se No. podría hacer por lo menos regional. Ah, claro. Regional, sí, pero- Precisamente yo le decía a él, identifiquemos qué es lo que estamos viendo como aspiracional y de acuerdo a eso definimos en qué lo enmarcamos para que pues obviamente FENALCO de alguna forma se sienta como cobijado, ¿cierto? Se sienta como abrigado, ¿cierto? Porque el interés no es poner a FENALCO Caldas a competir con Acopi Caldas y a competir con la Cámara de Comercio presentando la misma propuesta, ¿cierto? O No sea, tiene sentido. ¿cierto? Es como si nosotros empezáramos a hacer mega, pues, ¿para qué? Exactamente. Eso sería canibalizar mucho el programa. Sí, y yo creo que adicionalmente también puede llegar a generar como un tema de que desvirtúe la imagen que tiene cada una de las instituciones, ¿cierto? Porque cada una de ustedes tiene una intencionalidad, ¿cierto? Tiene una serie de objetivos muy particulares o muy especiales y pues la idea es que precisamente, como veíamos en una de las diapositivas, pues se siga apoyando, es cómo quiero que las empresas al escuchar de mi gremio, ¿cierto? Al escuchar de mi entidad, me identifiquen, ¿cierto? Entonces, en esa parte, pues nosotros somos completamente respetuosos, ¿cierto? Ok, bueno. Entonces, vuelvo y trato Yo de tengo una dar pregunta rapidita respeto. antes de
cuando se hace la convocatoria y se clasifican las etapas, cada etapa requiere de un número mínimo de personas para poder empezar a trabajar en esa etapa. Va a depender precisamente estratégicamente cómo lo planteemos, ¿cierto? Porque una cosa es, digamos que la ventaja de las compras masivas es el tema del apalancamiento financiero que se generan entre las empresas, ¿cierto? Entonces, si son 20 empresas contratando el mismo equipo de asesores, pues pagan proporcionalmente mucho menos que si es solamente una empresa, ¿cierto? Entonces, por eso el tema de tarifas no podríamos establecerlo hasta que no se diga, bueno, vamos a apostarle a una meta, y por eso hablaba de qué manera hacemos la prueba piloto con Fenalco, pero quizá ahí hay un tema, les ofrezco disculpas, quizá cuando lo expresé mal, pero es cómo Fenalco y nosotros nos aliamos para hacer una prueba piloto con los afiliados que ustedes ya tienen, ¿cierto? O sea, ustedes dicen, bueno, hagámoslo con 10 empresas, listo, entonces yo me voy y saco costos para hacer una prueba piloto con 10 empresas, ¿cierto? De pronto fue que no lo expresé bien ahí en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿Cuál miren, es el número ideal para trabajar esa prueba piloto? Que ustedes sientan que pueden dar respuesta inmediata, que no se hace esperar al empresario, que podemos dar celeridad, que lo podemos hacer en un menor tiempo, garantizando que de verdad va a haber un indicador que ellos van a ver que cambia. claro, miren. Ahorita hablábamos de dos cosas que de pronto son diferentes, pero están completamente ligadas, ¿cierto? La primera es el tema de formación. Las formaciones siempre son colectivas, ¿cierto? Porque lo mismo que le estoy diciendo al empresario 1 es conceptualmente lo mismo que se le dice al empresario nivel 2. Pero esta parte de mentoría y sesión... Sesiones de preguntas. No, espérate, ¿qué? Comunidad, aprender, practicar. Acá está. Esta parte. Y soporte personalizado. El soporte personalizado se utilizan tecnologías, ¿cierto? Entonces hay preguntas que tienen respuestas muy específicas, ¿cierto? Como, no entiendo cómo funciona tal herramienta. Eso se lo contesta un bot. Eso no se lo va a contestar una persona, ¿cierto? Porque ya está, digamos que, maqueteado para que la respuesta que se dé sea comprensible. Pero cuando ya son con temas particulares, entonces utilizamos una herramienta que se llama Discord, ¿cierto? Que es como un Facebook, pero te permite también lo de las videollamadas y todo eso, pero pues para un grupo pues muy específico, ¿cierto? Y permite que las personas directamente puedan chatear con los consultores, puedan videollamarlos o puedan hacer llamadas de audio. Y nosotros ¿cierto? no podríamos acceder a ver como esas plataformas o esas Claro. Si tú no tienes, herramientas. te lo digo Claro. sinceramente, a mí lo único que me preocupa de todo se puede ajustar, lo que me preocupa es la virtualidad. Claro. Eso ¿En me qué preocupa sentido la porque- virtualidad? Te cuento que el año Entonces, pasado me fue muy mal los información empresarios porque están- lo que proponía yo era virtual. Ya no